destierro y desunión. 30 años de duro exilio, extranjero domicilio, qué pena de son que canta mi errante generación. Armados más de esperanza que de metralla. Muy buenas tardes, queridos televidentes, y bienvenidos a un nuevo espacio de Cuba y su historia. Hoy nos acompaña alguien que ya nos ha visitado en otras ocasiones y que en el mundo académico, poético e intelectual cubano y internacional, sobre todo en lengua hispana, es sumamente conocido. Me refiero al poeta Orlando Rosardi. Bienvenido, Orlando, es un placer que estés aquí y debo aclarar que Rosardi es tu nombre literario, poético, pero tu nombre es Orlando Rodríguez Sardiñas, donde te conocen en el mundo académico. Claro. Porque tienes una gran trayectoria académica. Pues Orlando, yo tengo unos apuntes apresurados para nuestros televidentes y digo que Orlando Rosardi, Orlando Rodríguez Sardiñas, nació en La Habana, Cuba, en el ultramarino Pueblo de Regla, para no fallar eso de ultramarino, como le llaman. Exactamente, en el siglo pasado, sí. Estudió en la Universidad de La Habana y por entonces funda con el desaparecido René Ariza el cuaderno Cántico, que es un cuaderno poético. Una revista pequeña, ¿verdad? Que en esa época la fundamos los dos. Sí. En 1960, vía marítima, parte para España. Prosigue estudios universitarios en España y más tarde viaja a los Estados Unidos y se doctora en la Universidad de Texas, Austin. Ha sido profesor en varias universidades norteamericanas e impartido cursos en universidades españolas. Su importante y publicada obra poética, ensayística e investigativa es voluminosa y trabajos suyos aparecen frecuentemente en revistas literarias y especializadas de Europa, Hispanoamérica y los Estados Unidos. Es miembro del Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio y es numerario de la Academia Norteamericana de la Lengua y correspondiente de la Real Academia Española y de la Academia Panameña de la Lengua. Quise decir brevemente esto porque si fuésemos a hablar de toda tu obra y de todo lo que tú has hecho en el mundo académico literario, pues necesitaríamos 3, 4 programas, porque tú solo no eres poeta y escritor, eres un acucioso investigativo de la lengua española y conoces profundamente la cultura española y la norteamericana, porque eso hay que decirlo, y la universal. Pero es un placer que estés aquí, Orlando. Bueno, para mí es un placer, para mí es compartir contigo. Siempre eres muy atento, muy cordial, muy amigo, que me invita. Es que es un placer y es un orgullo ser amigo de personas como tú. Muchas gracias. Orlando, acabas de editar, se acaba de publicar en España este cuaderno, que me estabas diciendo que este formato en francés tiene un nombre. Plaquette. O sea que esto de origen francés. Como este tipo plaquette, sí, exacto. Es un cuaderno poético. Anteriormente también la editorial me sacó uno sobre la Florida, Canto en la Florida, que hice. También viniste aquí cuando Canto en la Florida. También. Y me gustó mucho el formato, y el editor tenía este poema, por el cual podemos hablar, y entonces me lo hicieron. Y el pintor es estupendo, como verás. ¿Quién es el pintor? Es un pintor cubano, Tenemos, en cualquier momento tenemos en pantalla, ahí tenemos Fundación del Centro, hermosa portada. ¿Quién es ese pintor? Es un pintor cubano que se llama Denis Núñez Rodríguez. Denis vive en La Habana, es un pintor cubano que vive todavía allá en Cuba. Y es un poco tipo Dalí, ¿te das cuenta el tipo de... Y venía muy bien con lo que en verdad el cuerpo del texto
de lo que se dice en eso, que es un poema en prosa, es una cosa narrativa, te das cuenta que lo que aparece ahí, ya te hablaré de esto un poco más extensamente, ¿no? Fundación del Centro. Fundación del Centro, claro. Ese es el título de este poemario, de este cuaderno de poemas. Es una cosa doble. Poema en prosa, vamos a hablar claro, no es el poema clásico. No, es claro. Una prosa poética. Claro, muy hermosa. totalmente, es una prosa poética. Mira, primero esto está influido por Juan Ramón Jiménez, ahí está dedicado a Juan Ramón Jiménez, que curiosamente vivió en Coral Gables, todos sabemos que escribió su romance en Coral Gables, y así que tiene una serie. Yo siempre he sido un fan, un profundo admirador de la obra de Juan Ramón Jiménez. En tu poesía lo mientas mucho. Toda la vida, desde Cuba, Siempre. ¿ves? Desde que estaba en Cuba antes de los años 60. Y resulta que sus dos últimos poemas grandes, largos y libros, uno se llama Espacio y otro se llama Tiempo. Entonces, está en este estilo más o menos, un estilo que digamos, como decía, poesía, narración, una mezcla de todo aquello. Y yo influido por este tipo de cosas, pues de él, y releyendo hace unos cuantos años aquellos dos textos, empecé a escribir algo que es Fundación del Centro. Fundación del Centro es ambiguo, como ves es centro, pero es el centro de uno mismo, una fundación del centro de uno mismo, del ser. Pero al mismo tiempo hablo de las ciudades que visité en mi vida, que he visitado, ¿no? Ya no soy tan joven, pero desde muy pequeño pues salí, he viajado mucho, y entonces en ese texto se mencionan todas las ciudades que he visitado, pero con un centro. Y muchos de los personajes que tú has conocido. Exacto, pero con un centro que es La Habana. Y muchos de los personajes que yo he vivido y conocido a través de mis estancias en España, en Nueva York, en Sudamérica, en Italia, en varios lugares. Entonces, ahí hay personas que yo voy mencionando, sobre todo lugares, ¿verdad? Y esos lugares se funden con la existencia mía, ¿verdad? Es un poco filosófico este asunto. Bueno, Fundación del Centro para mí, yo cuando lo leí, conversé contigo, te llamé cuando terminé la lectura, varias lecturas que le hice, te llamé y me sentí muy contento, porque realmente dentro de mi punto de vista, a través de un solo ser humano, tú en este caso, de su interior, de su centro, emana todo hacia el mundo y universalizas el sentimiento como debe ser, como es universal, el sentimiento del recuerdo. Bueno, el recuerdo no llega a ser un sentimiento, aunque lo es. Universalizas la actuación, el recuerdo y plantas la semilla de la trascendencia, Orlando. Claro. Más allá de ti. Claro, porque esto es, eso viene acompañado de un texto detrás, un tanto explicativo del texto de Fundación del Centro, de José Prats Ariol. Entonces él leyó esto y le gustó y empezó a escribir, y yo dije, caramba, antes de publicarlo, me gustaría que esto saliera junto porque explica un poco lo que hay. Y por eso es singular, sui Lo de generis. Prats Ariol está magnífico, pero Fundación del Centro puede tener múltiples explicaciones. Totalmente, claro, totalmente. Acuérdate que esto parte, he hablado contigo antes, esto parte de una filosofía existencialista, es la existencia, el uno mismo. Pero eso, figúrate tú, esto nos podemos remontar a Aristóteles, a Platón, ¿verdad? Pasando en la Edad Media, ¿verdad? Por Santo Tomás de Aquino, todos los tomistas, etcétera, y cayendo, porque va cambiando esa filosofía del ser, el existir y la esencia del ser, ¿verdad? Que es uno mismo frente a la realidad. Y entonces esto ya podemos caer en Kierkegaard, ¿verdad? Totalmente. Y claro, en medio de todo esto, hacia el siglo XVII, Descartes, cogito ergo sum, ¿verdad? Pienso, luego existo. Entonces, es decir, esto viene de lejos, pero claro,
yo como escritor no pensé en todas estas cosas, que uno las lee en la universidad, que uno lee la filosofía, historia. No, tú no piensas en eso, tú dejas un poco, como decía mi amigo en paz descanse, René Eriza, que cerraba los ojos y con un lápiz. Yo lo vi a escribir así a él alguna vez. ¿Verdad? Con el lápiz. Y lo vi dibujar así también. Exacto. Él cerraba los ojos y dejaba no sé cuánto de teatro había en aquello, pero era legítimo en él, ¿no? Y entonces ahí él, yo iba a decir abuelo pluma, no, porque ahora yo soy muy moderno en el sentido de que yo escribo en el ordenador, como dicen en España, en la computadora. A mí me gustan esos cacharros. Me encantan esos cacharros, me encanta todo lo que venga nuevo y tal y cual para ver cómo es y tal, y ayuda muchísimo. Pues bueno, yo ahí me siento. En España empecé a hacer empecé a hacerlo aquí, después lo seguí en España y lo terminé entre España y Miami. Y entonces, claro, esto es un sentimiento interesante porque mucha gente lo ven como existencialismo. Claro, porque quiere decir que la última filosofía existencial es aquella en que tú te vuelcas a los demás. Tú no eres tú sin los demás. Tú eres un todo. Es el todo, el tú y los otros. Tú existes porque también existen los demás. Cuando eso sucede, hay personas, seres, que son voceros del todo y son intérpretes del todo. Y en este caso, esa fue tu función también, entre otras. Sí. Bueno, yo lo veo un poco, al principio, claro, uno no piensa, esto lo va a leer la gente, lo leyeron, hay cosas que tú las resuelves tú mismo porque sabes que es parte de tu historia. Esto es como si fuera una especie de diario, ¿verdad? Diario que uno escribe, uno pasa por esta ciudad, sale de La Habana, vive en Nueva York, vive en Madrid, luego visita ciudades, va a Praga, está en Londres, luego visita Buenos Aires, visita México y pequeños pueblos donde yo viví en Nueva Inglaterra, Durham, Portsmouth, ¿verdad? Hay de todo en eso. Y hay también, que yo lo encontré, Orlando, y sácame de la duda si estoy equivocado, hay constantemente reglas. Regla Sí. es un referente a Nueva York, a Boston, a Madrid. Es que todas esas grandes ciudades están en el pueblo de Regla. Así lo veo yo a veces, claro, cuando te leo. Porque para mí como que Regla, soy reglano, ¿verdad? Y la iglesia de la Virgen de Regla está allá. Pero fíjate, cuando voy a España, voy también, ahí está en Chipiona, en Cádiz, está la Virgen de Regla. Entonces es como si se repitieran las cosas, ¿verdad? Entonces se repite aquello otra vez. Y Regla era como el centro, era una fundación, ¿verdad? Regla fundaba el centro de mi existencia, ¿verdad? Y era La Habana en sí, y como en círculos que van extendiéndose a través del mundo, de ciudades que uno va caminando, en las cuales... Y ahí también todo es un poco de ensoñación, ¿verdad? Hay personajes que aparecen allí, que yo me he topado con ellos, que he vivido entre ellos en Nueva York, cuando iba de un lugar a otro repartiendo libros, porque yo repartía libros cuando llegué de Cuba, en Nueva York, de una editorial. Y entonces ahí conocí a personas como Langston Hughes, el poeta norteamericano negro que murió. Fleury le dedica un poema a Langston Hughes. Leonard Trilling, una serie de poetas y escritores norteamericanos que conocí ahí, y yo era muy joven en aquel momento. Pero en España me pasa lo otro tanto, gente que conocí en España, etcétera. Entonces ahí todo está encadenado, no es como la novela, no es como una narración, este tipo de poema en prosa. ¿Qué sucede? Que salto de una cosa a la otra, como son los recuerdos. Si uno se sienta en una silla y empieza a recordar, no hay un sequitur, no hay un seguimiento con un punto y una coma. Son cosas que se van amontonando en la mente. O sea, ahora viene, te recuerdas esto y te recuerda lo otro, y es una función normal del ser humano.